Entonces hay gente que no quiere agradar al Señor. Hay gente que quiere que el Señor le bendiga, que el Señor le dé un buen trabajo, un buen marido, que le dé los papeles, que le dé la nacionalidad. Pero eso de agradar al Señor con mi tiempo, con mis recursos, con mi vida, como que no, ¿no? Entonces este mensaje yo lo he preparado para gente que quiere agradar a Dios. Gente que quiere de alguna manera pues hacer la voluntad de Dios en su vida, sea cual sea. Y hay un ingrediente fundamental para que esto funcione adecuadamente, y voy a hablar de ese ingrediente que lamentablemente, oye, es que yo no llevo en esto 2 días, es que yo estoy sirviendo al Señor antes de que tú nacieras. Antes de que muchos de ustedes nacieran, yo ya era pastor. Entonces, vengo observando hace muchos años que hay una asignatura pendiente, pero en el mundo bautista, pentecostal o de cualquier denominación, y da igual si es en España, en Estados Unidos, donde sea. A mí todavía me quedan 6 países por visitar este año, ¿vale? Más los que ya he visitado. Y en todos los sitios donde voy hay como un denominador común. Y es la obediencia. Porque en la palabra de Dios encontramos que si Dios quiere algo de ti y de mí, es que le obedezcamos. Tú puedes ser el mejor predicador del mundo. Puedes hacer milagros, señales y prodigios, pero si tú en lo más profundo de tu corazón no eres una persona obediente, podrás triunfar ante la gente, pero delante de Dios estás totalmente descalificado. Y me baso, por ejemplo, en esas palabras del Señor Jesucristo, por cierto, durísimas, donde dijo en una ocasión, yo sé que tú las conoces, y muchos, me llama la atención eso, y muchos me dirán en aquel día, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. ¿Cuántos de los que están aquí han echado demonios? ¿Sabe cuántos has echado? 1, 2, 3, 5. Algunos de ustedes no saben ni lo que es eso. Pues esta gente que se va a presentar delante del Señor, dice que en aquel día le dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos señales, milagros, prodigios, vimos cosas tremendas. Es decir, que el currículum de esta gente, hay iglesias en peso que no lo tienen. Y hay gente que en el día del juicio, cuando se presenten delante del Señor, le dirán al Señor todo lo que hicieron, que es muy importante y llamativo. Y la respuesta del Señor a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y la conocen, ¿verdad? Apartaos de mí. Apartaos de mí, fuera, no estés junto a mí, fuera, apártate de mí. Como le dijo el Señor a Pedro, apártate de mí, apártate, fuera, vete para allá. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. ¿Puede incluso una persona hacer cosas para Dios sin conocer a Dios? Claro. No te quepa la menor duda. Lean la biografía de John Wesley. Yo sé que para algunos les sonará esto a chino, pero lean la biografía de John Wesley. John Wesley fue un evangelista y un predicador que viajó por muchísimos lugares, y él dice que no había nacido de nuevo, que no conocía al Señor, hablaba del Señor porque se crió en el evangelio. La madre de John Wesley los levantaba a los 12 hermanos de madrugada y les leía la Biblia, y les hacía orar y repetir capítulos enteros de la Biblia, pero él dice que llegó a ser predicador, pastor itinerante, y no conocía a Dios. Ayer, hablando con un pastor de Uruguay, que a través de una emisora de radio, salió el tema de las famosas 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, la conocen, ¿verdad? La Biblia dice que las 10 vírgenes, estas 10 muchachas, conforme a la costumbre de aquella época, estaban esperando que viniera el esposo, el novio. Y claro, en aquella época no había linternas, no había luz eléctrica, tenían que salir con candiles y tener aceite. Como se tardaba en venir el esposo, la Biblia dice que todas, cuidado, todas se quedaron dormidas. Y cuando vino el esposo, todas se despertaron, pero resulta de que 5 de ellas se les había acabado el aceite y no tenían aceite de repuesto para poner en sus lámparas. Entonces le dijeron, oye, véndeme, dame un poquito de aceite. Y le dijeron las otras, de eso nada,
Si yo te doy aceite a ti, al final yo también me voy a quedar sin luz. Así que mejor ir a comprarla. Es decir, el 50% de aquellas jóvenes vírgenes que estaban esperando al esposo no entraron a la presencia, a la boda, porque no tenían aceite. Es decir, que el 50% de la gente que puede estar en una congregación puede ser que se ha quedado sin aceite hace mucho tiempo. Pero estás esperando al esposo. Acaban de cantar todos. Yo los he visto a todos ustedes cantando. Algunos levantaron las manos, otros tocaron las palmas. Pero ¿te imaginas que el 50% de los que estamos aquí esta noche o el 50% de la audiencia que nos está viendo en esta noche en directo hayan leído la Biblia, se hayan estado congregando en una iglesia y al final resulta que no entran en la comunión con el amado porque se quedaron sin aceite? ¿Y qué es el aceite? ¿Qué representa, qué simboliza el aceite en la Biblia? Bueno, el Espíritu de Dios, la presencia del Señor, ¿no? Es decir, que hay personas que pueden estar aquí arriba y no tienen aceite, pero están aquí arriba. Cuando teóricamente los que están aquí arriba tienen que ser los más espirituales de toda la iglesia, porque si no, ¿para qué suben? ¿Para que los vean? El que está en un púlpito predicando la palabra es el que más aceite tiene que tener, el que más presencia y conocimiento de la palabra tiene que tener, porque si no, ¿para qué sube ese señor? ¿Para entretener a la peña? Si corremos el riesgo de congregarnos en una iglesia, de cantar a Dios, de ofrendar a la iglesia, de apoyar la obra de Dios, y resulta que en lo más profundo de mi corazón yo estoy más muerto que vivo. Bueno, también hay una iglesia a la cual el Señor la confrontó y le dice: ustedes tienen nombre de que viven, pero yo que les conozco perfectamente a ustedes están muertos. ¿Y sabes algo que te va a dar vida y que te va a abrir puertas? Pero puertas que ni te imaginas. La obediencia. ¿Sabes que hay un capítulo entero en la Biblia? Si lo quieres leer, te voy a decir cuál es. Deuteronomio capítulo 28. La primera parte se titula Bendiciones de la obediencia. La segunda parte se titula Consecuencias de la desobediencia. ¿Alguien lo ha leído ese capítulo alguna vez? ¿Verdad? Repito, bendiciones como producto, resultado de la obediencia. Pero la contrapartida, la otra cara de la moneda dice consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántos años estuve yo encerrado en esta iglesia, hermanos? Sin salir ni de aquí a la esquina. ¿Cuántos años? Algunos de ustedes no estaban y no saben lo que estoy diciendo. Pero pagando el precio de ser fiel en lo poco, hasta que Dios dijo ahora. Y ahora ya saben, estoy más tiempo fuera que dentro. ¿Quién me abrió esas puertas? Yo. Yo no he llamado a nadie. Yo no le he escrito a nadie. Yo no me hago publicidad. Es el Señor el que dice ahora. Y yo podría haber escrito, podría haber llamado, podría haber tocado por aquí, tocado por allá. Yo no llamo a nadie. Yo no me presento nunca a nadie. Pero el Señor es el que abre y cierra las puertas. ¿Te das cuenta? Porque creo que he sido obediente a Dios en lo que tenía que haber sido obediente en ese momento. Y si tú quieres bendiciones para tu vida, no hay un secreto. Aquí no hay secretos, aquí no hay secreto. Aquí está todo escrito y todo revelado. Sé obediente, sé obediente. Ahora vamos a hablar de la obediencia, que es muy importante, pero déjame primeramente llevarte, creo que los chicos lo van a poner arriba, 1 Samuel capítulo 15. Ya sé que estás pensando, 1 Samuel 15 habla del rey Saúl, efectivamente. Habla del rey Saúl, primer rey de Israel. Si el rey Saúl entrara esta tarde por el pasillo de esta congregación, todos nos quedaríamos sorprendidos, sobre todo las hermanas solteras, independientemente de la edad que tengan, se les caería la baba, tendrían que ponerse un delantal, porque dirían: ¿de dónde salió semejante hombre? Imponente, guapo, atractivo, alto, y encima va a ser el rey de Israel. Pero ¿saben qué? Era todo fachada. Era todo fachada. En cuanto escarbabas un poquito decía: esto no tiene consistencia ninguna, amigo. Dios lo escogió como rey de Israel. El pueblo se empeñó en tener un rey, querían ser como los demás.
Al fin y al cabo lo consiguieron. Después le salió, permítame la expresión, el tiro por la culata, se les rompió el juguete. Pero hay momentos en los que Dios le da oportunidades a la gente. Aunque no sean todos los espiritual y maduros que deben de ser, pero te da una oportunidad. Y a Saúl se la dio el Señor en varias ocasiones. Y en el capítulo 15 ustedes van a encontrar que llega el profeta Samuel y le dice: mira, vengo de parte de Jehová tu Dios para que vayas a una misión que se quedó a medias, porque en la época de Moisés y de Josué había una guerra, un conflicto bélico contra un pueblo llamado Amalek, y no se terminó lo que se tenía que haber terminado, todo quedó a medias. Por lo tanto, tienes que ir y terminar lo que en otras generaciones no terminaron. Así que lo que te manda el Señor es ir contra Amalek. No cojas nada. Repito, no cojas nada. Se te van a ir los ojos, porque vas a ver la ganadería que tienen, cómo visten ellos, todo lo que tienen, pero no cojas nada. Deséchalos. Va a hacer guerra contra Amalek, esto ya es algo que todos ustedes saben. Y cuando vuelven de la guerra, el profeta Samuel va a visitar al rey Saúl, y Saúl ha perdonado junto con el pueblo a las ovejas, a los camellos, al ganado, y entonces intenta justificarse diciéndole: no, yo no tengo nada que ver con esto, esto ha sido el pueblo que los ha perdonado, yo no tengo nada que ver. Pero hay un momento en el que Saúl le dice al profeta Samuel: es que, mira, está bien, me has pillado, lo he hecho mal, pero los hemos perdonado a las ovejas, a las cabras y a las vacas, etcétera, para presentarlas en sacrificio a tu Dios, a Jehová tu Dios. Y así como que quedas bien, ¿no? Es que, bueno, yo robé, pero lo que he robado lo voy a dar a la iglesia. Atraqué un banco la semana pasada, me llevé 3 millones de euros, pero lo voy a dar a la obra del Señor. No, déjate de rollos. Entonces llega el profeta Samuel y en el capítulo 15, verso 22, ahora sí lo podemos poner, dice: Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente, escuchen bien esto, hermanos, el obedecer, ¿el qué? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjate a lo que compara, la rebelión. La rebeldía es como compararte con un brujo, con un santero, con un adivino. Y como ídolos se idolatría la obstinación. Y ahora escucha: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor Jehová tu Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuál fue el grave problema de este hombre? La desobediencia. Se le decía una cosa y no lo hacía. Y cuando lo pillaban en el error, en el pecado que había cometido, quería proyectar en los demás sus carencias como persona. Era todo fachada, ya digo. Ahora, cuando hablamos de obediencia, la obediencia tiene, digamos, como varias vertientes. Por ejemplo, la obediencia a Dios es algo incuestionable. No tenemos que ponernos a orar para que Dios nos confirme nada que tenga que ver con el cumplimiento de un mandamiento, con un deber. La obediencia a Dios es una obediencia absoluta. Lo que Él me pide lo hago y punto, me guste o no, lo sienta o no. La obediencia al Señor está por encima de mi opinión personal. Está por encima de mis planes y proyectos personales. La obediencia al Señor es incuestionable. Eso lo tenemos más claro que el agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? La obediencia al Señor, no hay ni que darle tantas vueltas al tema, porque yo creo que está clarísimo, vamos. Pero luego la Biblia nos habla de una obediencia a ciertas y determinadas personas. Y esto quiero
hablarlo y matizar algunas cosas para que lo tengamos claro. Por ejemplo, le he pedido a nuestra hermana Vanessa que nos lea algunos versículos. El primero va a estar en Romanos capítulo 13, los 2 primeros versículos, por favor, si me los puedes leer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sí, número 1, la obediencia al Señor, hemos dicho que es incuestionable, eso está más claro que el agua. Pero ahora dice la Biblia que hay que obedecer a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. A veces nos cuesta un poco entender eso, ¿no? Ahora, ¿se tiene que obedecer a las autoridades en todo lo que nos manden y nos pidan? No. Hay ejemplos en la Biblia de autoridades, de personas con mucho poder, como por ejemplo el rey Nabucodonosor de Babilonia, que dio un edicto para que durante un tiempo nadie pudiera elevar una oración a cualquier dios, fuera el dios de Israel, el dios de Moloch, Milcón o el que fuera. Totalmente prohibido por decreto ley orar en este país hasta que yo lo diga. Daniel obedeció esa ley bajo ningún concepto. Él seguía orando conforme a su costumbre 3 veces al día, abría las ventanas de su casa mirando a Jerusalén, ¿verdad? Mañana, tarde y noche él seguía orando. Esto por poco le cuesta la vida. Digo por poco porque la idea era matarlo, pero Dios lo cuidó. Lo lanzan vivo dentro de un horno, dentro de un foso de leones. Bueno, también a los otros los mandaron dentro de un foso de fuego, ¿no? Porque la ley decía que había que postrarse ante una imagen y ellos dijeron, no nos vamos a postrar ante tu imagen. Y entonces la pregunta es, ¿y qué Dios te va a librar del fuego? Dice, bueno, nuestro Dios nos puede librar, pero si no me libra tampoco me voy a postrar. Así que no insistas, porque me salve o me queme vivo hoy, no me voy a postrar. Es una ley que hay que obedecer, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque por encima de las leyes humanas están las leyes divinas. Y nosotros obedeceremos a las autoridades de esta nación siempre y cuando no vayan en contra de la Biblia. Imagínense que llega una ley y dice, prohibido leer la Biblia en España. Pues conmigo lo tienen claro. Tengo en mi casa 200 Biblias, pues ya me contarás. Prohibido congregarnos. Yo sé que algunos no vendrían. Yo estaría aquí y me tendrían que llevar detenido. Estuvo a punto de salir una ley en España, luego no salió, que los pastores teníamos que ir a llevarle el papel. Claro, yo predico sin papeles, conmigo lo tienen crudo, porque yo no tengo ninguna anotación delante de mí, salvo a veces una letrita y tal. Teníamos que llevarle, o decían que teníamos que llevarle a la autoridad competente el sermón que íbamos a predicar el domingo para que ellos lo aprobaran o no lo aprobaran, y esta frase la puedes decir y esta frase no. Y dije, yo no voy a llevar nada a nadie. La ley no salió, pero si hubiera salido yo no iba a ir y me tendrían que llevar preso, evidentemente, pero lo tengo más claro que el agua, que me lleven preso. No tengo ningún problema en eso, al contrario, sería para mí una medalla que me cuelgo aquí. Le dijeron a Pedro y a Juan, prohibido hablar de ese hombre que matamos y ustedes insisten en que está vivo. Prohibido, no se puede hablar en la ciudad de Jerusalén del nombre de Cristo, ni orar por enfermos, ni sanar enfermos, ni demonios, ni nada. Prohibido. Y Pedro y Juan, que lo tenían claro, clarísimo, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que obedecemos a las autoridades, repito, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. En el momento en el que haya una ley que nos obligue a ir en contra de nuestros principios espirituales o bíblicos, por lo menos conmigo que no cuenten. No sé lo que ustedes harían, pero yo lo tengo más claro que el agua. A ver si después de tantos años predicando la palabra, a ver si al final voy a ser un cobarde, ¿verdad? Imagínense que nos dice, no, a partir de ahora solamente hay una religión en España y la religión tienen que postrarse ante esta imagen o tienen que adorar a no sé quién. Bueno, pues ya no hace falta ni que me vengan a buscar, me voy a presentar yo solito. Aquí tengo el cuello, ahí, corten lo que quieran, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo más claro que el agua.
Pero también la Biblia habla de otra obediencia, no a las autoridades solamente terrenales, sino a autoridades espirituales, que también las hay. Y quiero leer un versículo, o Vanessa nos va a leer en Hebreos capítulo 13, el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo quiero decirles de que ese texto lleva 2000 años escrito, yo no tengo nada que ver con eso, yo no lo he escrito, Además, yo no necesito tu obediencia para yo sentirme realizado en la vida. A mí me da igual lo que hagas con tu vida, a ver si me entiendes. Pero yo tengo la obligación de decirte y de enseñarte lo que dice la Biblia. Después tú verás lo que hace. La Biblia dice que hay que obedecer a los pastores. Y vuelvo a repetir el matiz anterior. Siempre y cuando los pastores no se vayan de la palabra de Dios. Amén, hermanos. No es que yo tengo que decir amén a todo. Y tengo que obedecer al pastor en todo, porque si te digo, no, mañana lo que tienes que hacer es vender tu casa y traer el dinero a la iglesia. Perdón, eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. O tienes que hacer una locura. Cuidado. Mientras los pastores no se vayan de la palabra de Dios, bíblicamente, la Biblia dice que hay que obedecer a los pastores. Es que a mí no me gusta eso. Bueno, a mí me da igual si a usted le gusta o no. Yo no estoy aquí para predicar lo que a ustedes les gusta. De hecho, muchas veces predico cosas que a la gente no le gusta que predique, a lo mejor, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra. Y ustedes van a ver desde el primer libro de la Biblia hasta el último que hay como un hilo conductor y se repite en Abraham. Fíjate los personajes que voy a mencionar. En Abraham, en Noé, en Moisés, en David. En todos los personajes de la Biblia uno tenía más fe, otro tenía menos fe, uno hacía una cosa, otro hacía otra, pero todos tienen algo en común. Y es que eran hombres obedientes. Abraham, tremendamente obediente. Sal de tu tierra y de tu parentela. Podía haber dicho, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y a dónde voy? Nada, no le da ni una sola explicación el Señor. Yo me he preguntado muchas veces por qué a veces la gente para obedecer necesita tantos argumentos y tantas explicaciones. ¿Por qué? No nos vale con lo que dice la palabra, tenemos que tener la confirmación del ángel Gabriel, del ángel Miguel, de esto y de aquello. Abraham salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. ¿A dónde vas? ¿Pero qué haces, hombre? Pero vas a dejar la herencia, tú estás loco. Además, ¿de qué vas a vivir? ¿Y a dónde vas? No sé nada, solamente el Señor me ha dicho que salga, que ya Él me irá diciendo por el camino a dónde voy y lo que tengo que hacer. Y el hombre salió por obediencia al llamado de Dios. Pero toda la vida de Abraham es una obediencia detrás de otra. Pero claro, si tú no obedeces en la A, después en la B, tampoco vas a obedecer. ¿Dónde se aprende a ser obediente? ¿En la iglesia? No, en la iglesia no se aprende a ser obediente. Se aprende a ser obediente en la casa. Porque el primer contacto con una autoridad, llamémoslo papá y mamá, es en la casa. Y cuando papá dice hay que apagar la televisión, o no hay más caramelo, o hay que irse a la cama, o tienes que hacer esto o aquello, es ahí los primeros encuentros donde se pone en tela de juicio si soy un rebelde o soy un obediente. Si tú has sido un rebelde en tu casa, cuando tú vengas a la iglesia, tú vas a seguir siendo un rebelde. Lo que pasa es que en vez de desobedecer a tus padres, pues ahora vas a desobedecer pues, en la iglesia a Dios o a quien se ponga por delante. Porque la casa es una escuela donde aprendemos pues eso, bueno, por lo menos en mi época, ya hoy en día no sé, ¿no? Pero en mi época había un respeto, había una educación, había un horario, había unas normas. Ya sé que todo eso ha cambiado, ya lo sé. Pero honestamente, donde tenemos que aprender a ser obedientes es desde la cuna. Desde la cuna se nos enseñan principios de obediencia, que vamos cultivando y desarrollando hasta que llegamos a un momento en el que Dios nos dice, súbete al monte Moria y degolla a tu hijo. Y Abraham dice, ¿qué? No le costó. Bueno, vamos a ver, no me malinterpreten, seguro que le tuvo que doler como padre, pero no cuestionó a Dios, no dijo, matar a mi hijo. ¿Y por qué no mato a Samuel? No, tiene que ser Isaac. ¿Y para qué?
Si tú nunca has pedido a nadie sacrificios de animales. Si cuando pecó Adán y Eva en el jardín del Edén y los expulsaste, no le dijiste que hiciera estos sacrificios humanos. Le dijiste que mataran animales, ¿verdad? Como señal de que en algún momento se tenía que derramar sangre, que fuera la de Jesús. Pero matar a mi hijo. Pero si es mi heredero. Si yo oré toda mi vida por un heredero. Si yo te pedí que no quería que Eleazar o Eliezer, creo que se llamaba el siervo, fuera mi heredero. Tú me prometiste un hijo, que él sería mi heredero y su hijo y el otro, y ahora me dices que lo mate, pero esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto es un disparate, Señor. Tú no ves a Abraham discutiendo ni peleando con Dios. Tú lo ves levantándose de madrugada, enalbardó su asno y se fue el viejo caminando 3 días desde Beersheba, el sur de Israel, la capital del Negev, hasta Jerusalén. Y cuando llega cerca del monte Moriah, dice a los criados: quédense aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y tú dices: pero ¿qué movía a este hombre? ¿Pero de dónde salió semejante personaje? Si hoy en día le dices una cosa a uno y se enfada y te quita la palabra y se va de la iglesia. Y a este le está pidiendo que mate a un hijo. Los que sois padres y madres entendéis lo que estoy diciendo. Si no eres madre, tú no entiendes lo que estoy hablando esta noche. Pero los que somos padres y madres, daríamos lo que fuera por la salud de nuestros hijos. Yo le dije al Señor cuando me enteré de lo de Miriam: Señor, mándamela a mí, enférmame a mí, mándame eso. Señor, si me tengo que quedar manco, mudo, si tengo que dejar el ministerio, no predicar nunca más, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Por un hijo se hace lo que sea, porque un padre y una madre nunca va a traicionar a un hijo. Un amigo sí te lo puede hacer, pero un padre y una madre, bíblicamente hablo, ¿verdad? Tiene que ser tu mejor aliado, tu apoyo. A veces, lamentablemente, te apoyas en quien no tienes que apoyarte y vas con los cuentos y con los chismes a la que piensa como tú, en vez de ir al que no piensa como tú, para que no te realimentes en tu soberbia, ¿verdad? Pero Abraham no cuestiona a Dios. Abraham dice: venga, vamos. Y lo ata. Y estamos hablando de un hombre de 40 años, No estamos hablando de un chiquitín. Estamos hablando de un hombre hecho y derecho de 40 años que lo pone sobre el altar. Saca el cuchillo y el hijo le dice: papá, yo veo que hemos traído el fuego, el cuchillo, hemos traído todo, pero una pregunta: ¿y el cordero dónde está? Esa pregunta le tuvo que romper el alma a Abraham. Pero el Señor a través de Abraham le habla y dice: el Señor proveerá, hijo. El Señor proveerá. Y el Señor proveyó. ¿Pero cuándo proveyó? Cuando sacó el cuchillo de la vaina y estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Hay bendiciones que están aquí encima de tu cabeza hace años, hermanos. Y no han caído porque todavía el tema de la obediencia para muchos sigue siendo una asignatura pendiente. Porque hay bendiciones que vienen sin pedirlas. Y sé lo que estoy diciendo, Hay bendiciones que vienen simplemente por hacer lo que se te dice. Ni más ni menos. No hay ni que orar, ni reprender, ni decretar, ni declarar, como hay muchos por ahí que se pegan la vida declarando como si fueran los jueces de la tierra. Hay bendiciones que vienen solas, te encuentran, te buscas, aunque estés en el monte perdido, porque Dios ve tu corazón y ve que estás dispuesto a obedecer al Señor. Y Dios honra a los que le honran y bendice a los que le obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Uno ve en la palabra de Dios que el nivel de madurez de uno no se demuestra aquí arriba. Se demuestra en el diario vivir, si obedecemos o no a nuestro Dios. ¿Quieres saber si eres maduro? ¿Quieres saber si has crecido en la fe? Pues mira a ver cómo está el termómetro de la obediencia y tú mismo te darás cuenta si verdaderamente eres una persona madura o no. Ya sé que la obediencia en el mundo está en tela de juicio. Vivimos en un mundo de anarquía, ¿no? De todo vale. Si lo sientes y te sientes bien, venga, para adelante. Pero en la palabra de Dios las leyes del reino son diferentes. Por eso yo muchas veces he dicho: si vas a venir a esta iglesia, piénsalo dos veces, porque aquí no estamos con juego ni perdemos el tiempo.
En esta iglesia le decimos a la gente, ponte en orden, ponte en obediencia delante de Dios. ¿No te quieres poner en orden? Vete a otra, que seguramente te van a recibir y te van a dar cargos a la media hora. Pero aquí queremos jóvenes, como decíamos hace un rato, en obediencia y en santidad. Aquí queremos vivir una vida ordenada. Y si no te gusta, yo no te llamé. Yo cuando tú viniste, yo ya estaba aquí. Ahora la hija de Raicé le dice al tío, ¿no? Él fue el que abrió la iglesia, el que fundó la iglesia, le dice, ¿no? Así como un gran misterio, ¿no? Pues sí. Cuando ninguno de ustedes estaba aquí, yo ya estaba. Y cuando muchos de ustedes se vayan, yo seguiré estando aquí. Fíjate tú las vueltas que da la vida. Es decir, no buscamos bulto, no buscamos gente, porque cuanto más gente, más diezmos, más ofrenda, más primicia. No vamos detrás de eso. No vamos detrás de eso. Queremos que cada uno de ustedes se convierta en un cristiano obediente y lo que te diga el Señor lo haces y Dios te va a bendecir y Dios te va a honrar, porque si quieres fortalecer tu fe y quieres crecer, ahora si quieres ser un mediocre, y mira, no hay nada más que me dé más rabia en la vida que ver a jóvenes que han decidido ser mediocres. De cualquier manera. No aprenden nunca una nota nueva, no aprenden nunca un versículo bíblico, no salen de siempre lo mismo. Lo ves ahora, lo ves mañana, lo ves pasado mañana, lo ves dentro de 30 años, lo ves dentro de 1000 años, siempre está igual, siempre desaliñado, nunca se quitó las legañas con las que nació, siempre lleva las legañas encima, siempre la camisa de cualquier manera. Yo digo, ha decidido ser un mediocre. Y el Señor no quiere mediocres en su iglesia. El Señor quiere gente santa, ordenada, limpia, obediente, sujeta a su palabra. Por eso yo digo que en esta iglesia es muy complicado el decir me voy a integrar en esta iglesia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, hoy, si no mañana, y si no pasado mañana, y da igual si predico yo, o predica Jerónimo, o predica Anderson, da igual, porque somos una piña entre nosotros y nos hablamos prácticamente a diario. Te vas a sentir aludido. Y como haya un área en tu vida en la que tú no estés obedeciendo, te vas a sentir aludido. Y además te va a pasar algo que tú no lo entiendes, pero nosotros sabemos que ocurre muchas veces, que vas a pensar que cuando yo me subo aquí te estoy predicando a ti. ¿Y cuántas veces yo he dicho que yo no necesito un púlpito para hablar contigo? Yo no necesito un micrófono en la mano para decirte en público lo que no me atrevo a decirte en privado. Ni se te pase por aquí, ni por aquí se te pase. Lo que pasa es que cuando tú estás diciendo me está hablando a mí, el de atrás está diciendo lo mismo. Y el de al lado te dice, Dios me está hablando a mí, parece que me está descubriendo a mí. Y el de atrás, y cuando termina el culto, te dice uno y otro y otro y otro y otro, oye, hoy el Señor me habló a mí. Pero no sabe esa hermana que hace 10 minutos, cuando iba a entrar al baño, me dijo, oye, hoy la palabra fue todo para mí. Porque a nadie se le va a ocurrir, ¿verdad?, en esta iglesia decir, hermano, la palabra de hoy le vino a esta hermanita como anillo al dedo. Qué bien, espero que la haya oído. Y a veces a lo mejor hay alguna o alguno que tiene la tentación de decir, ¿estás oyendo? Esto va para ti, cógelo. No es así, hermano, no trabajamos así. La palabra de Dios hace así. Yo soy un sembrador ahora. Yo soy un sembrador de semilla bíblica. De semilla. Y estoy haciendo así. ¡Fum! 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 Y una me cayó en el camino. Uy, otra se le metió ahí dentro de la camisa. El otro se cayó en la silla. Pero yo estoy así lanzando semillas. Y estoy lanzando semillas. Y yo dentro de un rato cojo así, me mando a mudar y me voy a mi casa. Pero esa semilla que yo planté hoy, esa semilla viene con oración detrás. Cuidado, que yo no estoy jugando a ser pastor. Esta es mi vida. Esa semilla que yo estoy lanzando esta tarde es una semilla que trae vida. Es una semilla que puede crecer a 30, 60 o a 100 por uno. O se puede hacer improductiva. ¿Cómo se hace improductiva? Bueno, pues lo vi ahora en la península, en el campo. He visto campos llenos de cuervos, llenos de palomas, llenos de gaviotas, que cuando es el tiempo de la siembra empiezan a llegar y empiezan a picar y se llevan la semilla. Y la Biblia dice que cuando una persona oye la palabra, pero como que no la quiere poner en práctica, viene el maligno, los cuervos, y dice que cogen la semilla y se la roban de su corazón. Y de nada te sirvió que este señor estuviera ahí arriba hablando media hora, 40 minutos o 3/4 de hora.
porque le permitiste al enemigo que te robara la semilla de tu corazón. Entonces yo espero que este tema de la obediencia no sea en tu vida una asignatura pendiente, porque yo puedo ser el padre de muchos de ustedes por la edad. Pero si tú no aprendes ahora con la edad que tienes y no le enseñamos a los adolescentes y a los jóvenes y a los niños de la iglesia a ser obedientes, cuando estos niños sean más grandes van a ser más desobedientes de lo que son hoy. Porque la desobediencia crece, la desobediencia se expande y la desobediencia, cuidado, y la obediencia son contagiosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú quieres ser obediente? ¿Cuántos quieren ser obedientes? Júntate a un hombre o una persona que sea obediente. ¿Quieres ser un rebelde? No te preocupes que otro rebelde se va a juntar a ti. No tienes ni que buscarlo. Mi padre decía, ¿cómo decía? Gracias. Yo veo que lea mucho la Biblia. Dios los cría y el diablo los junta. Pero es que pasa en todas partes, es algo increíble. Llegas a un sitio y dices, ¿ves? Normal, normal. La obediencia nos protege. ¿Quieres vivir tranquilo? Sin miedo. Me da igual si me pagaron, si no me pagaron, si cuentan conmigo, si no cuentan conmigo, si me llaman, si no. ¿Quieres vivir tranquilo y disfrutar de la vida? Sé obediente. Porque es un escudo, es una protección impresionante a tu vida. ¿Por qué? Porque el obediente nunca se equivoca. El desobediente corre el riesgo de hacer las cosas a su manera y después llevar las consecuencias. Nunca te vas a equivocar por obedecer. ¿Quién te dijo a ti que pusieras el vaso allí? Entonces le van a echar la bronca a este. Si quieres vivir tranquilo, obedece. ¿O es tan complicado obedecer a nuestro Dios? Claro, hay un matiz y quiero ir terminando con esto. Pero para poder ser obediente, uno tiene que renunciar a su propia voluntad. Y es ahí donde tenemos la lucha. Es ahí donde tenemos la lucha. Porque ¿quién quiere renunciar a su ego? ¿Saben? Y no se me ofendan. Bueno, si se ofendan, perdonen, me da igual, perdonen, pero es por decir algo, ¿no? Pero he notado que hoy en día, no sé si por el movimiento feminista o por la moda, honestamente todavía no he sacado una conclusión, pero me doy cuenta que muchos hombres, por sus mujeres o por sus novias, están atontados, están anulados. La que corta, pincha, opina, habla, corta, viaja, compra, eso, son ellas. Él ni habla. No sé si es porque le tiene miedo a ella o porque dice, no, en mi casa se hago lo que yo digo. Sí, mi amor, lo que tú digas. Sí, no. Y él tiene la última palabra. Pero una de las cosas que tenemos que recuperar en el cuerpo de Cristo es el rol y el papel de cada uno. No seas un pelele. No seas un pelele. Si le tienes que llevar la contraria, se la llevas, no pasa nada. Algo muy bonito que durante siglos funcionó en la iglesia, que se ha perdido, ya no existe eso, fue el diálogo. ¿Qué eran los concilios? Eran encuentros de liderazgo, desde el primero en Jerusalén, Hechos capítulo 15 hasta el último. Eran momentos de encuentros para que el liderazgo dialogara y opinara. Oye, y este versículo y el otro versículo. Claro, después también se metieron cosas muy humanas y carnales, ¿no? Pero el diálogo, dialogar, no discutir, sino dialogar. Oye, ¿qué te parece esto, lo otro? Pero hoy en día como que hay miedo a llevarle la contraria a alguien. Si crees que la palabra de Dios te avale, no tengas miedo de abrir la boca. No seas un pelele, no seas un cobarde, un monigote. Hermana, cuando su marido le hable, óigalo. Porque a veces la opción que toma el hombre es callarse y no hablar. Y me acuerdo que aquí se congregaba hace años un matrimonio que vinieron en varias ocasiones a hablar conmigo porque era tremendo aquello. Y ella me dijo, es que no me habla.
pastor, es que no habla. Y yo decía para mí, digo, pero si con lo que tú hablas ya él ya no va a hablar nada. Si es que no lo deja ni hablar. Entonces él optó por una actitud de silencio. Él se callaba y le dije, ¿sabes qué? Él está constantemente hablando, pero tú no sabes interpretar su silencio. Y ahí como que se le encendió la lamparita, ¿no? Hermanos queridos, cuando Adán pecó, Dios lo buscó. Dios no se lavó las manos, dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él se escondía, pero él seguía, Adán, Adán. Y cuando por fin da la cara, le dice, Adán, ¿dónde estaba? ¿Qué te pasó? Como si Dios no supiera, pero lo está confrontando. Porque sin confrontación no vas a cambiar nunca. Así de claro. Sin confrontación no hay cambio en absoluto. Es que oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Sabes que el ser humano hoy en día sigue reaccionando igual que en los tiempos de Adán? Oigo, tengo un temor y me escondo. Y si no me escondo detrás de la cabeza de la que está delante para que no me vea, me escondo en otra iglesia o en otra denominación. ¿Y sabes qué? La obediencia lo arregla todo. ¿Tú quieres seguir viviendo aquí? Ven. Pero querido hermano y amigo, te digo algo, si no vas a obedecer en todo lo que Dios ponga en tu camino, no vas a crecer nunca. Serás un mediocre. Un mediocre, como lamentablemente he conocido a muchos miles de cristianos que van a las congregaciones. El tiempo pasó, pero no crecieron nunca, no maduraron. Siempre están con sus problemas, con sus luchas, con sus preguntas, con sus dudas. Dice que hablan mal de lo que no conocen incluso. Cuestionan todo. ¿Por qué? Porque no han tenido realmente una renuncia a su ego y a su voluntad. Y eso fue lo que le pasó a Jesús en el huerto del jardín de Getsemaní. Padre mío, pasa de mí esta copa. Luego está hablando de su voluntad. Pasa de mí esta copa. Si hay alguna posibilidad de que haya alguien más digno que yo, más preparado, más cualificado que yo, mándalo a él. Y pasa de mí esta copa, pasa de mí esta experiencia. Pero no se haga mi voluntad. Luego la tenía, sino la tuya. Y yo cuando voy al huerto de Getsemaní y he ido ya no sé ni cuántas veces, siempre le digo a los hermanos que llevo a Jerusalén lo mismo. Miren hermanos, si Jesús no hubiera estado aquí quebrantado y renunciando a su propia voluntad, nunca hubiera tenido la capacidad y la fuerza para poder ir a la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros. Aquí fue donde Él renunció a su voluntad. Aquí fue donde Él se rompió. Y cuando Lucas lo mira, dice, o le cuentan la historia, él ve que se ha roto, está sangrando, está sudando como gotas de sangre, está roto por dentro. Ahí no se está comportando como un león. Mira, tú tienes dos opciones. O comportarte como un león, asustando a todo el mundo y gritándole a todo el mundo y haciendo tu propia voluntad, o actuar como Jesús actuó en el huerto de Getsemaní, que fue como un cordero. Él entró como un cordero, se quebrantó delante del Padre y salió como un león. Si lo hubiera hecho al revés, la salvación nunca se hubiera obtenido por amor a nosotros. Es decir, tiene que haber un rompimiento en nuestras vidas. Tiene que haber un momento en el que digas, no me soporto, no quiero seguir siendo así. Siempre con lo mismo, cuando no es con el pastor, es con mi padre, cuando no es con mi padre, es con el de la tienda, cuando no es con el vecino, cuando no es con mi hermano, cuando no es con mi tío, y siempre hay una lucha, siempre hay algo que como que te persigue a todas partes. Hasta que un día Dios te rompa en 1000 pedazos y digas como Isaías, miserable de mí. Miserable de mí. Como Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que quiero hacer cosas buenas y no las hago, al contrario, hago lo malo. Y Pablo dijo y abrió su corazón, gloria a Dios por este hombre y por esta humildad y honestidad. El pecado mora en mí. El pecado no está en la iglesia, el pecado no está en los judíos que me odian, el pecado no está en los fariseos, no. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado mora en mí. Y ahí se rompió delante del Padre, ahí se rompió delante de Dios. Y por eso yo digo que hay como niveles
Claro que los hay de crecimiento y niveles de sabiduría y niveles de todo. Y creo que para poder llegar a un nivel óptimo, hoy por hoy, como nos está demandando la vida, tiene que haber un rompimiento. Tiene que haber un rompimiento. Y hay dos vías de escape que Dios ha diseñado en el cuerpo humano, la risa y el llanto. Como tú quieras, o te pones a reír como una loca, o te pones a llorar toda una noche. Pero te puedo asegurar que al día siguiente serás una nueva persona. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Tú te crees que fue agradable para Pedro oír de su maestro decir, apártate de mí? Apártate, vete para allá. Huye, huye. Satanás, pero que llamó Pedro, Satanás. ¿Fue agradable? Para nada. Para nada fue agradable. Fue agradable para David cuando lo tiene que confrontar el profeta Natán y le dice, ¿ese hombre eres tú? Déjate ya de fingir, déjate ya de aparentar. Fue agradable para Samuel tener que ir a confrontar al rey Saúl y decirle, Dios me ha dicho que no ore más por ti, que te ha descartado como rey. ¿Tú te crees que no le cuesta a Dios o le duele al Señor en su corazón cuando tiene que quebrantarnos y sacudirnos? Por supuesto que sí, pero forma parte del trato de Dios para nosotros. Y la Biblia dice, y por lo que padeció, y ahora te voy a preguntar a ver a quién se refiere ese versículo, y por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió obediencia. ¿De quién está hablando el autor ahí? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. No, vamos a parar el carro ahí un momento. ¿Cómo? Que si no llega a pasar por ese sufrimiento no hubiera sido obediente. Te lo está diciendo la Biblia, hombre. Y por lo que padeció, por el trato tremendo que experimentó en su vida, aprendió obediencia. Luego la obediencia no se compra en la farmacia. No se compra en un supermercado. No viene con el tiempo. Bueno, me meto aquí, voy a retiros, a campamentos, a congresos, viajo para aquí, viajo para allá y soy obediente. No, para nada. Te puedes endurecer más que nunca. Y puedes llegar a engañarte a ti mismo creyendo que por lo que hago estoy bien delante de Dios. Y yo he conocido a docenas de gente que se han enfriado incluso sirviendo y predicando el evangelio en un púlpito. Porque le dan más importancia a lo que hacen que a su crecimiento espiritual delante de la presencia del Señor. Bueno, yo te estoy diciendo lo que hay que hacer, hermano. Ahora te toca a ti, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Poner en práctica esta palabra, dejar que esta semilla pues se la lleve el diablo. Venga, un sermón más, venga, ya el domingo nos predicará de otra cosa. Y una más, venga, pasamos la página. Y así llevamos 23 años, venga sermones, y venga estudio, y venga lectura. Y uno dice, oye, pero un momento, ¿y la obediencia? Yo me acuerdo que, no sé hoy en día si es así, pero cuando uno suspendía en junio las clases, tenías recuperación en septiembre. ¿Sigue siendo así? ¿Sí? Vale, pues, el mes que viene es septiembre, ¿eh? El mes que viene es septiembre. Y te voy a decir una cosa y con esto termino. Tal día como hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 14. Tal día como hoy, hace 20 años, un pariente lejano del famoso Che Guevara tomó una decisión. ¿Por qué? Porque era el que más peso y autoridad tenía en Israel. Él era el presidente y dijo, voy a tomar una decisión. En este trozo de tierra, que eran unas playas de película y hoteles e invernaderos, y aquello era una zona de gente de mucho dinero, los voy a sacar a todos. Si se quieren ir por las buenas, bien, y si no, les mando a la policía, al ejército, que los maten a palos. Habían como 8,000 y pico personas viviendo en la... Fíjate tú, 8,000 y pico personas en una franja que tiene 45 kilómetros de largo, 8,000 personas. ¿Qué nivel tenía que tener aquella gente para poder vivir allí? Ya te lo puedes imaginar. No quisieron salir porque allí estaban sus escuelas, sus coches, sus casas, sus cementerios. Les mandó a la policía, les mandó al ejército y les dijo, sáquenlos a todos. Y hay imágenes que las pueden ver. Los sacaron a palos. La gente no se quería ir. Los sacaron a todos a palos. Y dijo, a partir de hoy,
este territorio, que siempre se ha llamado como se ha llamado hasta ahora, nunca ha tenido otro nombre, la Franja de Gaza, vamos a meter ahí a palestinos, a gente que viva ahí y hagan su país, sus normas, sus leyes, sus costumbres, sus mezquitas y sus historias. Y nosotros nos vamos. Hoy se cumplen 20 años de aquella decisión. Esa decisión, 20 años más tarde, sigue siendo un quebradero de cabeza, tanto para unos como para otros. Tomó una decisión, desde mi punto de vista, equivocada. Cortó por lo sano, dijo, no, esto no, como si fuera su país, ¿no? Y las consecuencias las están pagando otra generación. Las decisiones que hoy tomes tú pueden afectar, para bien o para mal, a tus hijos, a tus nietos si es que los tienes, y a la próxima generación. Por eso Saúl fue desechado, porque lo que esta gente no terminó, lo tienes que terminar tú. Y como no lo has terminado, la siguiente generación o la otra, ya vas a ver lo que va a pasar. Lean ustedes el libro de Esther. El libro de Esther, ¿qué es? Es el intento por parte de aquel hombre perverso de destruir a todos los judíos de su época, y tú dices, y el cabecilla de ese movimiento que quería exterminar con todos en aquella época, ¿qué nacionalidad tenía? Dice que era un amalecita. Pero resulta que los amalecitas eran los que tenía que haber peleado Saúl, pero no los exterminó, no terminó con ellos, no los expulsó de la tierra, que tenían su tierra. Tampoco lo hizo Josué. Y te das cuenta de que se van quedando puertas abiertas y las pagan las siguientes generaciones. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que consagrarnos y comprometernos y rendirnos al Señor para que no nos atrape mañana la mala decisión que hoy tomé. Pero también te digo una cosa, la decisión buena y bíblica que tú tomes hoy va a cambiar toda tu vida. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a dejarlo ahí, ¿os parece? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Saben, hermanos, que desde el principio de los tiempos, desde que el hombre está en el mundo, hasta hoy en día, siempre le ha preocupado al hombre de qué voy a comer, qué voy a vestir, de qué voy a vivir, a unos más y a otros menos? Es una preocupación constante de la gente, ¿verdad? Ya los primeros hombres buscaban a veces zonas donde había mucha caza para poder vivir de esos animales que cazaban y también utilizar sus pieles para poder cubrir sus cuerpos. Y a veces peleaban entre tribus o entre pueblos por defender un territorio rico en recursos, porque el que tuviera la propiedad o el que tuviera el dominio, el control sobre ese territorio, pues sabías que podías pasar largas temporadas porque había comida, porque había recursos y porque, bueno, se estaba tranquilo y seguro en esa zona. Y cuando se acababan los recursos, los animales, la vegetación o cambiaba el clima, pues emigraban a otras zonas. El mundo animal es muy interesante, son capaces de los animales marcar de diferentes formas su territorio, los leones, etcétera, porque saben que en ese territorio hay caza, hay animales, y no van a permitir, a veces pelean hasta la muerte, para evitar que otras manadas, que otro macho, lo que sea, se meta en su territorio y les robe los recursos que considera de él, ¿verdad? Y es como una preocupación que consciente o inconscientemente todos los seres humanos a lo largo de la historia han tenido. Fíjense, por ejemplo, el pueblo de Israel, el pueblo que más milagros ha visto. No ha habido ningún pueblo, ni lo habrá, que haya visto tantos milagros como el pueblo de Israel. Milagros que incluso Dios los hizo una sola vez,
Porque, oye, podemos hablar de sanidades. Gente que fue sanada en el pasado, gente que puede ser sanada hoy en día y gente que puede ser sanada en el futuro. Pero hay milagros que el Señor hizo por ellos que no los ha hecho por nadie ni los volverá a hacer. Vieron cómo el mar Rojo se abría, se partía en dos, para que ellos pudieran pasar por en medio de él. Y cuando los enemigos, en este caso los egipcios, con Faraón y sus ejércitos, quisieron hacer lo mismo, el Señor cerró las aguas y murieron todos ahogados. Las 10 plagas en Egipto. Dios nunca ha mandado 10 plagas seguidas durante casi un año para desmantelar la idolatría, tumbar la arrogancia y la soberbia y el orgullo del Faraón, y de esa manera sacar a su pueblo y que le quedara grabado en su mente, que interiorizaran el hecho de que el Dios que ellos tenían era un Dios todopoderoso, que podía hacer milagros por ellos en cualquier momento. Sin embargo, cuando ves a ese pueblo que vio tantos milagros, ves que se preocupaban por ¿y qué vamos a comer? ¿Pero cómo que? ¿Qué vamos a comer? ¿No te das cuenta de que Dios ha abierto el mar Rojo por nosotros? ¿No te acabas de dar cuenta que el hombre y el ejército más poderoso de la época ha sido totalmente destruido? Que el faraón ya no existe más, que Egipto nunca más volverá a ser una amenaza militar para ustedes, que nunca más ustedes volverán a ser esclavos. Y se están preocupando por la comida, se están preocupando por el agua, se están preocupando por cosas ridículas. Pues así pasaba, hermanos, así pasaba. Y basta que faltara un día o dos agua para todo el pueblo estar ya pensando tonterías, incluso en apedrear a Moisés, incluso en nombrar a otro líder, a otro jefe para volver a Egipto. Y no volvían a Egipto porque allí tenían mejores casas o mejores camas, no, sino por la comida. Dice que llegaron a echar de menos la comida de Egipto. Pero como un pueblo que vio tanto la gloria y el poder de Dios se podía llegar a preocupar por la comida. Es que el ser humano es tremendo. Es que el ser humano es increíble. Por la comida el hombre es capaz de matar. Hace muchos años vi una película de unos que iban viajando por una parte y un hombre les robó los caballos, les robó las armas, les robó todo, y el objetivo de la película era tratar de demostrar que dos personas aparentemente pacíficas, amigos entre ellos, que no habían hecho nunca daño a nada ni a nadie, al verse necesitados de comida, al verse necesitados de agua, iban a hacer lo que fuera con tal de sobrevivir. Y así fue. Si personas que aparentemente eran muy buenas, muy educadas, fueron capaces incluso hasta de pelear el uno contra el otro, de hacer cosas increíbles que nunca se les había pasado por la mente, por el hecho de conseguir comida y agua a cualquier precio. Y es increíble, ¿no? Es increíble ver cómo el pueblo de Israel perdía los nervios, perdía la paz. Hablaban de apedrear a Moisés, de volver a Egipto, se olvidaban de todo lo que el Señor había hecho por ellos, porque resulta que se empeñaban en comer carne y le exigían a Moisés que querían comer carne. Y Moisés decía, pero ¿de dónde voy a sacar yo tanta carne para darles de comer a tanta gente? Bueno, pues el Señor venía y dice que traía codornices, venía un viento y comenzaban a caer codornices en el campamento. Dice que el Señor les dijo, ¿queréis carne? Vais a aborrecer la carne, vais a estar hasta aquí de carne, os va a salir la carne por las orejas y por las narices. Y dice que ni se agachaban, sino que hacían así, cogían y comían. Y por el agua, ¿cuántas veces perdían los nervios porque no había agua? Y por el maná, cuando el Señor les dijo, miren, va a caer el maná todos los días menos uno. En el día de reposo, tranquilícense, relájense. Uy, ¿qué vamos a comer? Bueno, el día anterior va a caer más. Y entonces cojan doble porción, la de ese día y la del siguiente, porque al día siguiente es Shabbat, de reposo. No pueden salir, no va a caer, pero no se lo creían. Y salían al día siguiente
esperando que cayera el maná, y el maná ya había caído el día anterior. Es increíble cómo la gente, por la comida, por la bebida, por el vestido, son capaces de volverse locos y desesperarse. Y miren las palabras de Cristo. ¿De qué está hablando Cristo ahí? ¿De doctrina? ¿De ángeles del cielo, de serafines, de apóstoles, de la evangelización del mundo, de la sanidad de los enfermos, de la restauración de las almas? No, de comida, de vestido, de cosas básicas y elementales. ¿Cómo se pueden los creyentes hoy en día? Porque claro, es muy fácil criticar a los que nos precedieron, ¿no? Es muy fácil decir, mira cómo eran los judíos y mira cómo se quejaban. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Porque esas palabras las dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y nosotros las leemos y decimos, pero ¿cómo se puede afanar en el siglo XXI? Después de haber conocido al Señor, después de haber recibido el perdón de mis pecados, después de haber conocido la gracia de Dios, el Evangelio, ¿cómo me puedo yo afanar por la comida, por la bebida? Pues es así, es así. Y él pone ejemplo, dice, mira, la hierba del campo sale hoy, mañana la echan al fuego. Salomón ni con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Las aves del cielo ni siembran ni trabajan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que acaso si yo cuido de las aves, no cuidaré más de vosotros, hombres de poca fe? Fíjate cómo trata a sus discípulos y cómo trata a la persona que duda, que teme de que Dios va a proveer sus necesidades. Como hombre de poca fe, no dice, bueno, no te preocupes. No, como hombre de poca fe. Para el Señor un hombre de poca fe no es un hombre que no sabe predicar, ¿no? Para el Señor un hombre de poca fe no es un hombre que no sabe cantar o hacer algo en el ministerio, no. Para el Señor un hombre de poca fe es aquel que no se comporta como tiene que comportarse ante una circunstancia adversa o difícil. Eso es para el Señor un hombre de poca fe. Un hombre que sale de la barca, empieza a caminar y de repente se hunde. Para el Señor ese es un hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque no te mantuviste firme en aquellos pasos que comenzaste a dar. Para el Señor es un hombre de poca fe decir, bueno, si puedes hacer algo. Y el Señor dice, ¿cómo que si puedo hacer algo? Al que cree todo le es posible. Para el Señor un hombre de poca fe es una persona que dice, bueno, ¿y mañana qué como? ¿Y mañana cómo pago esto? ¿Y mañana cómo hago lo otro? Para el Señor un hombre de poca fe, repito, es una persona que no se comporta como se tiene que comportar en una circunstancia adversa. Eso es para el Señor un hombre de poca fe. No tiene nada que ver con predicar, con cantar, con ganar almas, con echar fuera demonios, con hacer milagros. No, para nada. Tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra conducta de cada día. Porque es ahí, en nuestra conducta, ante lo material, ante las necesidades materiales, es donde ahí demostramos verdaderamente qué tipo de fe tenemos. Mire, hermano, para estar aquí en este culto usted no tiene que tener ningún tipo de fe. Se lo dan todo hecho. Le ponen las letras para que no se las aprenda ni de memoria, estilo karaoke. Póngalas ahí, las repite, las canta, no pasa nada. Le van a buscar la ofrenda, ni tiene que moverse de la silla, le van a buscar la ofrenda. Un señor que está aquí de pie 2, 3 horas, y usted mientras tanto está sentado escuchando una palabra, se lo dan todo hecho. En un culto te lo dan todo hecho, no te cuesta nada. Solamente entrar, sentarte y nada más. Y que me lo hagan todo, que haya músico, que haya uno en el instrumento, que haya uno que predique, te lo dan todo hecho. Aquí no hace falta fe. Aquí, ¿para qué quieres la fe? ¿Para qué? Pero es allá afuera, cuando nos presentamos cada día ante la realidad de la vida, donde yo tengo que demostrar mi fe, si es que la tengo, y cómo tengo ese nivel de fe, ¿se dan cuenta? Y por eso vemos que a veces se han hecho hasta guerras, porque dicen, no, este territorio es mío, y si me lo quita el enemigo, me roba la cosecha y pasamos hambre y nos matamos unos a otros. Y a veces ha habido guerras por defender ciertos y determinados lugares. Y en la Biblia vemos incluso que personajes tan importantes como los valientes de David peleaban por pequeños terrenos de lentejas, ¿se acuerdan? Aquel personaje llamado Sama, del cual nos habla muy poco la Biblia, pero este hombre se jugó la vida y dice, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué estaba defendiendo? ¿Por qué estaba luchando este hombre llamado Sama? ¿Por un castillo? ¿Por salvarle la vida al rey o a la reina, a los hijos del rey? ¿Por la paz de Jerusalén? No, por un pequeño terreno de lentejas. Así de claro. Porque el enemigo cuando venía, lo primero que venía era quitar la comida, quitar las cosechas, y entonces ya venía el hambre, la necesidad, la miseria, la muerte, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el Señor nos dice en su palabra
que no tenemos que tener ningún tipo de preocupación, que no tenemos que tener ningún tipo de afán por esas cuestiones que tanto le preocupan a los seres humanos. Pero no solamente, si habéis prestado atención a la lectura, no solamente trata el Señor de hombre de poca fe, a los que tienen siempre esa angustia, ese nerviosismo, esa preocupación por mi madre, que como y que he visto y como tal, sino que además los llama gentiles. Y ustedes saben que en la Biblia esa palabra gentiles es como decir los inconversos, los que no conocen al Señor, porque el que conoce a Dios no puede vivir así. El que conoce a Dios no tiene que tener ni duda, ni miedo, ni desconfianza de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estos son tres dardos de fuego envenenados que constantemente el diablo intentará clavar en tu vida. Por eso dice Efesios capítulo 6, sobre todo, no te olvides de coger el escudo, porque el escudo dice que para todos los dardos de fuego que vienen del maligno contra tu vida. Y un dardo de fuego, una flecha envenenada que el diablo quiere meter en nuestra vida, nuestra mente, nuestra casa, nuestro estilo de vida, es la duda. Sí, pero... No, yo creo en el Señor, leo su palabra, me congrego, pero... ¿Pero qué? ¿Cuál es la garantía de que Dios me va a bendecir hoy, que me bendijo ayer? ¿Y cuál es la garantía de que Dios me va a bendecir mañana, que me bendijo hoy? Porque Él no cambia. Tú y yo sí cambiamos, Él no. Si Él te bendijo, te bendice y te bendecirá. Si Él estuvo contigo, está y estará. Si Él te ayudó, te ayuda y te ayudará, porque Él es inmutable, Él no cambia. Por lo tanto, ese dardo de fuego llamado duda, la única forma de neutralizarlo es con algo más poderoso. ¿Y habrá algo más poderoso que la duda? Sí. Vuestra fe ha vencido al mundo, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y el miedo? ¿Cuánta gente llamados cristianos viven con miedo? Miedo a enfermarse, miedo a perder el trabajo, miedo a perder la salud, miedo a perder esto, miedo. El miedo no es de Dios. La primera sensación desagradable, extraña, que sintió Eva cuando pecó y se desconectó del Creador, del Señor, fue miedo. Oí tu voz, tanto ella como él, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué antes no sentía miedo? Porque cuando uno está cerca del Señor, ¿miedo de qué? ¿Miedo de quién? ¿Tenía David miedo de Goliat? Hermanos, perdonen que di mi opinión personal, pero yo no veo a David manifestando miedo cuando va a enfrentarse con aquel gigante llamado Goliat. ¿Ustedes ven a David temeroso? Yo no veo a David dubitativo, yo no veo a David diciendo, ¿y si la piedra que le voy a tirar no le da donde quiero darle? Y él sale corriendo y me coge primero y me echa mano. Yo no veo a David dudando, sino al contrario, antes de entrar en combate, comienza a decir cosas tremendas. Hoy te cortaré la cabeza. Muchachos, cállate, que lo vas a provocar, déjalo tranquilo. Y tu carne la comerán las aves y las bestias del campo. Y todo Israel sabrá que en Israel el que manda es el Señor. Él está hablando fe, él está preparando la atmósfera, está preparando el terreno. Y claro, esa atmósfera de fe hizo que aquel gigante, humanamente hablando, imposible de derrotar, cayera tumbado al suelo y nunca más se levantara. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el dardo de fuego del miedo, de la duda, va a venir. Pero hay un dardo envenenado que al diablo le encanta usar. Yo creo que es el que más usa y el que más le gusta. Porque aparte de eso, en los cristianos es el que muchas veces penetra. ¿Y saben cómo se llama ese dardo envenenado? La queja. ¿Conocen a Doña Queja? ¿La conocen? Despídala. No le dé la bienvenida a la queja en su casa. Porque la queja es un veneno, es el cáncer del espíritu que mata la fe del creyente, el quejarse todo el santo día, por cualquier cosa, da igual, la idea es quejarse. Y la queja mata la fe, la queja no es de Dios.
Y todos esos dardos de fuego los podemos neutralizar. No es que somos víctimas. Hoy estoy un poquito triste, hoy tengo dudas, hoy tengo miedo, hoy me quejo. No. Tú puedes decidir qué entra y qué no entra en tu vida. Dice la Biblia, en esto pensad. Y te dice en lo que hay que pensar, y diciéndote en lo que hay que pensar, indirectamente te está diciendo en lo que no hay que pensar. En otras palabras, tenemos la llave, tenemos la posibilidad de abrir o de cerrar, de permitir o de prohibir que ciertas y determinadas cosas entren en nuestra vida y nos dominen y nos controlen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, nosotros, los seres humanos, en esta época de la historia, hemos diseñado un estilo de vida que no tiene nada que ver con el estilo de vida de la Biblia. Empezando por la comida, que generalmente hemos decidido, no sé desde cuándo, pero hemos decidido que como mínimo hay que comer 3 veces al día, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. Y después entre comida y comida lo que entre, ¿no? Pero ¿cómo se vivía en los tiempos de la Biblia? Con 2 comidas al día. Con 2 comidas al día. Así vivía la gente en aquella época. Hoy en día, la casa de cualquiera de nosotros, incluida la mía, abres el armario y se nos cae la ropa. Hay armarios que están así, doblados de tanto peso que hay, ¿no? Sin embargo, en los tiempos de la Biblia, la ropa se valoraba y se cuidaba muchísimo. Fíjense que, por ejemplo, cuando estaban crucificando al Señor Jesucristo, los soldados se dieron cuenta de que la ropa que llevaba el Señor era buena y dijeron, oye, vamos a echar suertes porque es una pena que enterremos a este hombre con esa ropa. Entonces le quitaban la ropa a los que iban a morir porque se valoraba el tema de la ropa. Antiguamente se tenían los zapatitos para el domingo, ¿no? Eran los zapatos del domingo. ¿Quién vive hoy en día? Dice, no, estos zapatos no me los puedo poner nunca más que el domingo. Nadie piensa así, nadie vive hoy en día así, pero durante mucho tiempo incluso algunos caminaban descalzos durante la semana y el zapatito era para el domingo y la camisita limpia y recién planchada, ¿sí o no? En los tiempos de la Biblia se valoraba la ropa y se cuidaba muchísimo. Con 2 prendas de ropa ya te podías dar con un canto en los dientes. Pero había algo también muy interesante y es que la gente dependía, si no de la naturaleza, de Dios. Y eso se ha ido perdiendo. Hasta el punto que cuando nosotros leemos, y lo vamos a leer ahora en Mateo 6, la famosa oración del Padre Nuestro, fijaros que hay algo muy interesante que ahí se nos enseña, que quiero que prestes atención en esta tarde. Mateo capítulo 6, a partir del versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ponme, por favor, pónmelo desde el principio, el Padre Nuestro, si no te importa. Porque hay una frase que tiene que ver con la comida, con lo que estamos hablando en esta tarde. Ok, vamos a arrancar. Cuando oremos nosotros, no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Esto todavía se puede ver, todavía esto se puede ver, aunque parezca mentira. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, ¿no? Conocemos esas oraciones repetitivas, ¿verdad? Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Vosotros pues oraréis así. Ahora leemos el famoso Padre Nuestro que dice,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ahí viene el texto para mí clave de lo que estoy hablando en esta noche. Léelo conmigo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La comida de hoy, dámela hoy. Eso es lo que nos enseñó el Señor. Pero cuando tú te vas a trabajar, tú no trabajas para que te paguen ese día y ese día puedas comer. No. Aquí, por lo menos en España, se trabaja para que te paguen el mes. No se trabaja por un día. Sin embargo, en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que había gente que trabajaba un día y al finalizar el día se le pagaba el día de trabajo. ¿Te acuerdan cuando los labradores fueron a la viña? ¿Cuánto has trabajado? ¿Tantas horas? Toma. No se le pagaba a final de mes o a final de la semana, como también hay una costumbre por ahí, sino que era día trabajado, día pagado. Nosotros hemos cambiado esa costumbre y nadie trabaja por el sustento de hoy jueves, sino que la gente trabaja para tener más o menos solucionado el mes. Pero eso es un invento nuestro. Eso no es la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra es que así como Israel dependía cada día del maná que caía en el desierto, el creyente aprenda a depender del Señor cada día. Pero ¿quién quiere hoy en día vivir así? Seamos sinceros. ¿Quién quiere decir, bueno, yo hoy he comido, tengo ropa para hoy, mañana no sé? ¿Quién se atrevería hoy en día a vivir así? Prácticamente nadie. Queremos tener una seguridad, un colchón, ¿no? Como lo llaman algunos. Queremos tener la tranquilidad de decir, oye, tengo ahí un dinerito por lo que pueda pasar, por el día de mañana. Y nos hemos hecho muchas veces dependientes, sí, pero no de Dios, sino dependientes de nuestros recursos. Y según tengamos, así nos sentimos, ¿sí o no? Bueno, yo sé que ustedes siempre están en un nivel. Yo hablo a mi nivel. Yo sé que ustedes están siempre con una espiritualidad que, claro, yo les digo y usted dice, este hombre no sé en qué planeta vive. Pues es así, hijo. Es así. Gente que se preocupa por lo que tienen y por lo que no tienen. Sin embargo, el modelo de la Biblia es que basta a cada día, ¿qué? Su propio afán. Pablo decía a Timoteo que teniendo sustento y abrigo y móvil, no, y coche, no, sustento y abrigo, pero sustento y abrigo, teniendo sustento y abrigo, tenemos que estar resignados, ¿sí o no? ¿Quién dice amén? No diga amén, no diga amén, escúcheme bien. No diga amén a todo. Teniendo sustento y abrigo, ¿estemos resignados o estemos contentos? ¿Cuál es la palabra? ¿Estemos contentos? Una sola palabra de un versículo puede hacer mucho daño. Usted no ha ido predicadores, usted no ha ido creyente que dice, Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Pues no, señor. No, señor. ¿Os habéis equivocado otra vez? ¿Qué, hermanos, qué está diciendo? Es que la Biblia no dice, en ese versículo, Dios bendice al dador alegre. Eso no lo dice la Biblia. No, mírelo. Mírelo, porque yo digo, traigan la Biblia a la iglesia. Yo la traigo siempre. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Ay, pero también lo bendices. Hombre, claro, yo no estoy diciendo que no. Pero si me cita el versículo, no me lo cambie. Si usted me cita la Biblia, me la tiene que decir como dice la Biblia y no como a usted le enseñaron o como usted cree que es. La Biblia no dice en ninguna parte, Dios bendice al dador alegre. No lo dice, hermano, no lo dice. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Entonces la Biblia no dice que el que tiene solamente comida y ropa, que se resigne y que, bueno, esté ahí más o menos. No, la Biblia dice,
que estemos contentos, satisfechos, alegres. ¿Con qué? Con la ropa que tengo y con la comida que tengo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿cuántos han comido hoy? ¿Cuántas veces usted ha comido hoy? 2. Desayuno y almuerzo. ¿Nadie merendó? ¿Ve? Hombre, ya sabía yo. Ya sabía yo. Ya vas 3. ¿Vas a cenar? ¿No te lo digo yo? 4. Y algunos me han dicho que de vez en cuando por la noche, no sé lo que les pasa, les entra una cosa que tienen que ir a la nevera y lo que agarren, da igual si el pollo está frío, crudo, lo agarran y se lo comen. Como están medio sonámbulos, y algunos hasta de noche se levantan y comen. Y la Biblia dice que si tenemos la ropa y si tenemos comida, tenemos que estar contentos con esto. Porque yo les quiero recordar, lo que a veces parece que sabemos, pero que nos hacemos los locos, que hoy ha habido miles de personas en el mundo que han muerto, no de frío, no en una guerra, que también, sino de hambre. Hoy ha muerto gente en el mundo de hambre, niños, adultos, gente hoy ha muerto de hambre en el mundo. Y yo personalmente, yo no sé si esto es bueno o malo, pero yo tengo que contar la realidad. Yo no sé lo que es pasar hambre. Yo no he pasado nunca hambre. Yo no he pasado nunca hambre. Puedo comer más, puedo comer menos. Yo me crié en mi infancia en Venezuela y vivíamos de maravilla. Y yo no sé lo que es el hambre. A lo mejor algunos dicen, pues yo sí sé. Bueno, pues oye, ya sabe usted más que yo. Y ropa, ¿cuánta ropa tenemos, hermanos? ¿Han visto ese rastro cómo está? Si le falta algo, vaya y cójalo. Tenemos de sobra. Pues teniendo eso, tenemos que estar contentos. Pero es que además de eso, somos hijos de Dios. Además de eso, mi nombre en este momento está escrito en el libro de la vida. ¿Y el tuyo? Además de eso, tengo toda la palabra de Dios en mi mano y la puedo leer cuando yo quiera. Puedo saber lo que Dios le habló a Moisés, a Elías, a Jeremías, a Daniel, los milagros que hizo Cristo, los sufrimientos de Job, las victorias de David. Puedo saber todo eso porque tengo toda la Biblia en la mano. Cuando han habido millones de creyentes, hermanos nuestros, que nunca tuvieron ni una página de la Biblia en su mano. Así que tenemos millones de motivos para decir, bueno, Señor, yo soy un privilegiado. Me considero un privilegiado porque tengo un Dios vivo, verdadero, tengo comunión con Él, tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, tengo ropa, tengo comida, tengo una iglesia donde poder congregarme. Nunca, jamás te han dado una cuerada, nunca te han metido en cárceles, nunca te han torturado por venir a la iglesia, nunca. Como si eso fuera la tónica en todas partes del mundo. No, hay muchos hermanos que no tienen una iglesia donde congregarse. Oíamos hace unos días a nuestra hermana Miguelina diciendo, hermano, valoren caramba lo que tienen, que yo llevo 2 años sentada en la sala de mi casa viendo los cultos por televisión o por internet, ¿verdad? Porque no tengo una iglesia donde poder congregarme. Entonces no hay motivos para dudar de la provisión de Dios. No hay motivos para dudar de que Él es poderoso, porque Él nos ha demostrado con crece que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dígaselo a la que está a su lado y así de paso lo despierta un poco. Dígale, hermano, Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén, Dios es fiel. Por lo tanto, seamos agradecidos. Porque la gratitud, y no sé cuántos de ustedes se acuerdan de aquella serie de mensajes que yo di acerca de las cosas que pueden ocurrir cuando somos agradecidos. Hay milagros que en la Biblia ocurrieron cuando se dio gracias, no cuando se pidió. Ni se pidió por el milagro, pero se dio gracias y se produjo el milagro. Algunos dirán, ¿me puede poner un ejemplo? No, uno no, te voy a poner 2, para que te quede clarito. Si usted lo llevan a un cementerio para que resucite un muerto, ¿usted oraría o qué haría? Dígame, ¿qué haría usted? Mire, se me acaba de morir mi hijo, mi mujer, mi niño, lo que sea. ¿Puedes orar para que resucite? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Echarse a correr, ¿no? Llamen a otro.
Jesús fue a un cementerio. Estaba allí muerto el hombre, 4 días muerto. La hermana, una de las hermanas del difunto le dijo, es que ya tiene ya hasta que oler, ya está pudriéndose. Si esto no cambia, esto es imposible, ya no hay marcha atrás. ¿Cómo se van a ir todos los bichos que se metieron en el cuerpo? ¿Cómo se va a parar el proceso de descomposición en un cadáver que lleva ya 4 días ahí muerto? Esto es imposible, esto no ha pasado nunca, nunca ha pasado esto. El niño que resucitó Eliseo no estuvo tanto tiempo muerto. El niño que resucitó Elías no estuvo tanto tiempo muerto, estuvo unas horas. Los muertos que tú incluso has resucitado prácticamente habían muerto hacía muy poco tiempo. Aún estaba caliente la manita de la niña de Jairo, el principal de la sinagoga. Acaba de morir, le dijeron. Pero tú nunca has levantado a un muerto después de 4 días. Fíjate que hasta la familia se opone a que quiten la piedra. Lo convencido que tenían que estar sus propias hermanas de que esto ya no hay remedio, Señor. Porque yo te mandé a llamar cuando había algo de posibilidades. Pero es que has venido 4 días después. Y en este país hace mucho calor. Y como abramos la tumba, esto va a ser algo espantoso. Y el Señor como que tiene que animar a la familia. Yo no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es que te tengo que recordar otra vez lo que ya tú sabes. Tú no sabes que yo soy la resurrección y la vida, y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, la respuesta fue muy espiritual, ¿no? Muy teológica. No, yo sé, Señor, que mi hermano resucitará. Claro, ellos saben que los muertos resucitarán, pero en el día postrero. Es decir, que no crees que puede resucitar 4 días después, pero crees que va a resucitar dentro de 3000 años. Qué fe más rara a veces tenemos, ¿eh? Si está podrido 4 días después, dentro de 1000 años o 1500 o lo que sea, cuando resucite en el día postrero, ¿cómo estará tu hermano? Es que ya ni estará, eso vamos, ni polvo. Quitad la piedra. Y el Señor no ni oró, ni reprendió a la muerte, ni tomó autoridad sobre los demonios, no. Padre, gracias, tome esa palabra en nota. Gracias te doy porque sé que siempre me oyes. Dio gracias, no pidió, no hizo un show, un espectáculo, un espaviento. No, gracias. ¿Salió o no salió el muerto? ¿Salió o no salió el muerto? Entonces el milagro se produjo por un acto de gratitud tremenda en el Padre. Otro ejemplo más. Señor, despide a la multitud. Llevan todo el día con nosotros, tienen hambre. No tenemos recursos económicos para dar de comer a toda esta gente. Han venido de muy lejos. Despídelos ya, Señor. Ya es muy tarde. Como diciendo, Señor, corta el culto. ¿Conocen a gente así en la iglesia? Los discípulos no llevaban reloj, pero hoy en día hay algunos hermanos hacen. Y algunos hacen. Se lo llevan al oído para ver si funciona, ¿no? Como haciéndote indicaciones. A mí ya me puedo hacer todo lo que quiera, que yo hasta que no termine, de aquí no me voy. Y el Señor dice, no se vayan, ¿por qué se tiene que ir la gente? ¿Por qué se tiene que despedir a la gente cuando están tan contentos? Hay un ambiente tan bueno. Señor, porque tienen hambre y no tenemos recursos. Y uno de ellos, el matemático del grupo, dice, ni 300 denarios nos llegarían para dar de comer a tanta gente. ¿Y qué son 300 denarios? Denario, como te dije antes, la gente trabajaba por un día y el día de trabajo se pagaba habitualmente un denario. Usted trabajó un día, un denario. 2 días, 2 denarios. 30 días, 30 denarios. Ese era el sueldo de la época. Era lo que se pagaba por un día de trabajo. Y este hombre dice, ni 300, así casi el sueldo entero de un año. Qué rápido sacó cuentas, ¿eh? El sueldo entero de un año no serviría para dar de comer a esta gente. Además, si tuviéramos dinero, comerían hoy. Pero mañana otra vez hay que buscar dinero. Eso es lo que pasa cuando le das a uno dinero hoy y mañana te lo encuentras otra vez en la misma esquina pidiendo. Es que es normal. Y pasado otra vez. Pero el Señor dijo, mira a ver si hay algo por ahí. Y encontraron a un niño, pobrecito, estaría todo el día llorando.
porque le robaron la merienda, le quitaron la merienda. Señor, hemos encontrado un niño, a lo mejor el chico la tenía escondida, ¿no? Que tiene unos cuantos panes y unos cuantos peces, pero alguien dijo, pero ¿esto qué? Esto no es nada. Y el Señor dijo, esto vale. Y dice que dio gracias. Léalo en su Biblia, hermanos. Pone la misma que la mía. Dio gracias. Y cuando dio gracias, empezó a partir y a partir. Ese milagro sí me hubiera gustado a mí verlo. Ese sí me hubiera gustado a mí verlo, porque lo partía y no se gastaba. Pero bueno, ¿cómo? Y venga a partir, y venga a partir, y venga a partir, y venga a partir. Y dice que hasta sobraron cestas enteras llenas de pedazos de panes y de peces, porque dio gracias. Luego hay cosas en la vida que a lo mejor no han cambiado porque todavía no hemos desarrollado esa virtud, que para mí es una virtud, de ser agradecidos y decir, Señor, te doy gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Te doy gracias por lo que entiendo y por lo que no entiendo, pero te doy gracias porque la gratitud mata al dardo de la queja que el diablo manda contra nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, el pan nuestro de cada día nos enseñó el Señor a pedir en el Padre Nuestro. Pues hagámoslo, hagámoslo. Mañana cuando te levantes por la mañana, confía de que el Señor te va a proveer el alimento y te va a proveer todo lo que tú necesitas, lo que tú necesitas. Tal vez lo que no necesites te gustaría tenerlo, pero el Señor no tiene ningún compromiso con nosotros de proveernos, de darnos lo que Él no considera necesario y oportuno. Por lo tanto, confiemos en Dios. No vivamos con un estado de nervio constante y permanente, porque además eso se pega, eso se contagia. Le estás transmitiendo eso a tus hijos, le estás transmitiendo eso a la gente que vive a tu alrededor, y no podemos transmitir eso. Lo que tenemos que transmitir es confianza absoluta en el Señor, paz, tranquilidad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y añade, porque en ti ha confiado. Por lo tanto, hermano, nuestra confianza tiene que ser constante y permanente. Usted confió ayer, sí, amén, ya está. Pero hoy haga lo mismo y mañana empezamos de cero. Y así, si cada día vivimos con esta confianza, con esta dependencia del Señor, cada día verás la gloria del Señor en tu vida. ¿Cuántos dicen amén?